Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en el segundo bloque. Recuerden que hoy hemos empezado a las 6 hasta las 8 porque tenemos un programa muy especial. El día 18 al día 21, hasta el día de mañana, en Huacho ha habido el tercer encuentro internacional de poetas y escritores en homenaje al escritor Jorge Aliaga Cacho. Entonces, para ello han venido 17 países, ¿no? En los cuales han venido poetas, escritores, artistas, y sin límite, lógicamente que tenía que estar ahí y traerlas a estas personas que de una u otra manera, pues, contarles las experiencias que tenemos, ¿no? Hemos tenido con Luis, que nos ha dado su experiencia sobre Chile, hemos venido a Lidia, que hemos hablado sobre Vallejo, y hoy ya tenemos a Óscar Benítez. Óscar Benítez es de El Salvador, así que hemos estado hablando muchas cosas. Hola Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás, Josué? Bien, bien, sí. Bien. Es bueno tenerte. Yo te comentaba como broma, pues, yo cuento El Salvador y me acuerdo, pues, a esta famosa banda, pandilla, ¿cómo se llama? Los Mara Salvatrucha. Los Mara Salvatrucha. Sí. Tan bravos son los Mara Salvatrucha. Son más famosos que nosotros. Sí, es verdad, es verdad. Sí, los Maras es de exportación. Sí. Pero es que sí, es que la televisión, de verdad, déjame tener un corte literario, sí. Pero es impresionante lo que ven. Sí, claro, sí. ¿Y por qué crees que es esa proliferación? Bueno, eso es una manifestación de un problema social que se generó con la guerra civil prácticamente. O sea, las maras en El Salvador no existían hasta que prácticamente hay emigrantes hacia Estados Unidos. Las maras en realidad se formaron en Estados Unidos. Es un producto norteamericano. Eso también que decía la gente. O sea, el mar no es salvadoreño, es un producto norteamericano. Sí. Y no son solo salvadoreños. Ahora la Mara Salvatrucha es internacional. Claro. O sea, son desafortunadamente jóvenes de todos los países que se unen a ese. Eso es una marca registrada, prácticamente un trademark, ¿no? Sí. Es bueno, Óscar, que tú hayas dicho esto, porque en verdad, bueno, yo también contigo lo comparto porque yo sabía esto, lo decía un poco de broma, pero los maras en realidad no nacen en El Salvador. No nacen en El Salvador, no. Es migrantes que llegan, pues, a Estados Unidos de una u otra manera. Pequeñitos, y crecen allá, sí. Dime, ¿y por qué este problema de la guerra civil? ¿Cómo se formaron? ¿Cuál es el problema social de esto político? De las maras, dices tú. Sí, bueno, en realidad eran niños de 3, 4 años cuando llegaron a Estados Unidos, cuando hubo el éxodo masivo de salvadoreños hacia Estados Unidos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque eran la minoría más nueva prácticamente en Los Ángeles, se formaron en Los Ángeles, era la minoría más nueva y sufrían la presión del bullying prácticamente de las otras comunidades, la comunidad mexicana, la comunidad afroamericana, la comunidad blanca, entonces de diferentes comunidades. Allá es un crisol de razas, en realidad Los Ángeles es un crisol de razas, y sintieron esa necesidad de organizarse para defenderse, pero después se hicieron tan poderosos de que después otros se unieron a ellos. Pero a mí me da mucha risa, me da Trump cuando hable y diga Estados Unidos para los americanos, ¿no? Porque Estados Unidos es una mezcla, un crisol de comunidades, o sea, Estados Unidos no es de ellos. No es de ellos. No, es los Pilerrojas que no existen, ¿no? Es cierto, sí. Claro, ellos son ingleses, escoceses, ¿no? Etcétera, ¿no? Que han llegado, ¿no? Entonces, es algo medio raro en Estados Unidos. Y eso es, lógicamente, un desconocimiento, ¿no? Sí. Pero dime, ¿en la literatura hay escritores que de una u otra manera toman ese tema? ¿Hablan sobre el tema? Hay muy pocos, en realidad, porque es un tema que procuran no tocar. Entonces, yo prácticamente eso es lo que yo hago. Yo en realidad vivo en Estados Unidos. Claro. Sí, yo nací en El Salvador, pero vivo en Estados Unidos. ¿En qué parte de Estados Unidos vives? En California. California. Sí, vivo cerca de Los Ángeles, en California, sí. Entonces, por ejemplo, mi poesía... Tú no eres Mara, ¿no? No. Pero en mi poesía, por ejemplo, vas a encontrar poemas para los inmigrantes, poemas... Yo creo que la poesía se puede usar de muchas maneras, porque en realidad la poesía es un conjunto de vivencias del poeta, y yo creo que uno va evolucionando, empieza con poemas de amor, poemas a la patria, poemas en diferentes direcciones, pero hay una poesía de denuncia que en realidad tienes que tomarla. Si no haces eso, prácticamente es como que estuvieras en silencio, ¿no? Sí, yo tengo la pregunta porque hoy día justo ha muerto un escritor mexicano, se llama Ignacio Padilla, un escritor que perteneció a la generación del crack, ¿no? Como en México, tú sabes que la coca, pues, por todos lados. Claro. No, la gente bueno, tampoco, pues, la gente no consume, o sea, lo vende para allá, ¿no? Es igual, como te digo, ¿no? Entonces ha muerto, entonces hay una generación de escritores que de una u otra manera
buscaron la cocaína como tema, ¿no? Sí, sí, claro. Igual fue en Colombia, por ejemplo, claro, ¿no? Claro, con este grupo también que igual los cocainómanos que hablaban sobre este problema, ¿no? Puedo te preguntar, decía la pregunta que este problema estaba llevado en la literatura, ¿no? O tú lo habías tocado y tú me dices que más o menos que no. Sí. Dime, tienes 9 libros. Sí, así es. 9 libros. ¿Y cuáles son escribes poesía y tus novelas? ¿Cuál es tu posición en torno a la novela? ¿Cuáles son los temas que te gustan? Bueno, mira, en la novela me gusta para exponer temas sociales. Yo tengo muy definido mi personalidad. Yo soy poeta y escritor. Entonces, cuando yo hago poesía, en realidad ese soy yo. Cuando hago novela, la novela es ficción tocando temas sociales. Sí. Entonces, yo creo que la poesía se diferencia mucho de la narrativa, porque en la poesía tú tienes que llenarla siempre con tu sentimiento, con lo que tú sientes realmente. Y la novela no, con la novela lo ves desde afuera prácticamente. Claro. Entonces, ese es el enfoque que yo le doy a la novela. Es una investigación, sí, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, un poco, pero ficcionalizada, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son los temas que siempre, por ejemplo, disculpa que te corte, acá tenemos tu novela que se llama Los Inmortales? Así es. ¿No? Es una novela gruesita, ¿no? ¿Y esta novela de qué trata? Esa novela es básicamente la vida de invisibilidad que vive el inmigrante ilegal en Estados Unidos. El inmigrante ilegal en Estados Unidos es una sombra nada más. No tiene ni número. En Estados Unidos, para que seas real, claro, tienes que tener un número de seguro social, tienes que tener una identificación del Estado. Entonces es una persona real. Ellos no tienen nada. Y sin embargo son 11 millones. Sí, claro. Entonces, de eso trata la novela, acerca de la invisibilidad del inmigrante indocumentado. Sí, claro, el tema, la novela norteamericana, la literatura norteamericana, que a mí me encanta, en verdad, hay un boom en torno al tema de los inmigrantes. Sí. ¿No? Yo estuve una vez en Texas, hace un par de años, fui 2 semanas creo, y también vi otro. O sea, yo le pregunto a la gente, Estados Unidos dice Texas, y la gente dice, ya, los salvajes, ¿no? Sí, o sea, no, lo de desierto, ¿no? Sí, porque están juntitos a México. Claro, sí. Entonces la gente tiene esa idea, por ejemplo, del migrante. Claro, ¿no? sí. ¿No? Claro. Y la literatura, por ejemplo, en Estados Unidos ahora, el tema de inmigrancia es muy importante, ¿no? Claro. ¿Tú cómo lo ves? ¿Desde el punto de vista salvadoreño? ¿Cómo lo No, yo lo veo desde el punto de vista latinoamericano prácticamente, porque en realidad es un fenómeno, la inmigración indocumentada hacia Estados Unidos es un fenómeno latinoamericano, no es solo salvadoreño. O sea, hay millares y millares de niños detenidos ahorita en los centros de detención en Estados Unidos, que son de origen hondureño, guatemalteco, salvadoreños, de diferentes lugares, y los tienen ahí, entonces, porque se fueron sin sus padres. Ahora, ¿qué es lo que están huyendo ellos? Están huyendo de la violencia, de las maras, de esas cosas, entonces, de la situación económica, entonces huyen hacia Estados Unidos, y Estados Unidos lo que hace es apresarlos, básicamente, ¿verdad? En vez de, por ejemplo, liberarlos a la familia o algo así, los tienen en campos no en campos de concentración, en campos, en centros de detención, perdón. Sí, yo me acuerdo muy bien, tenía un amigo que me contaba en Estados Unidos, me decía, una vez vinieron al edificio, no sé cómo lo dicen, que hablamos de edificio, como cuando la gente vivía amontonada, sin nada, ¿no? Y era en Puerto Rico, y su hijo fue a jugar básquet. Y vino la policía, se lo llevó a todo el mundo, y él se quedó solo. Claro. Y estos chicos son los que se ponen en esas tribus, tribus modernas, globalizadas, vamos a llamarlas así, ¿no? Porque al final no es de un solo país. Claro, sí. Así es, en realidad no es un solo país, en realidad somos una comunidad latinoamericana, y si lo puedes ver cuando el candidato a la presidencia, Donald Trump, dijo que los mexicanos eran los que llegaban a hacer crimen, a hacer muchas cosas malas, en realidad todos nos unimos. Porque no es a los mexicanos que está atacando a los latinoamericanos prácticamente. Pero Trump ahora tiene mucha efervescencia. Sí, porque puede ser el presidente de Estados Unidos. ¿Tú cómo lo ves? ¿O Clinton la vez que al final lo va a refundar? Sí, lo dudo, porque en realidad lo que él está haciendo es básicamente demostrándole al pueblo y a la gente de que si él llegara a la presidencia, él es el que va a gobernar, no el Congreso, no la parte legal de Estados Unidos, sino él. Incluso yo creo que en una ocasión lo dijo en la televisión, de que si él llegaba presidente y no le aprobaban la ley, iba a correr al Congreso.
Sí, sí. Los iba a correr, así que... Sí, pues, no se puede. Es rarísimo, Sí, pero sí. parece Estados Unidos latinoamericano, ¿no? Es Sí, impositivo, sí, sí. así, Sí, claro. sí, Me parece sí, latinoamericano, ¿no? O sea, sí, no me citan, cierro. Ajá, sí, sí. Así como pasó acá Claro, muchas veces. claro. Pero, claro, Así es. yo te decía eso. Y más aún, yo justo estaba leyendo una columna de Estados Unidos y me decía, Trump lo que hace es hacer un nuevo nacionalismo, ¿no? Sí, sí, Porque claro, Estados Unidos... sí. Hay que decirlo, está como una decadencia capitalista, Sí, ¿no? claro, sí, el sí. petróleo, Sí, claro, los chinos, sí, claro, ¿no? Y su claro, discurso más claro, que todo sí, es, sí. ¿sabes qué? Nosotros hemos sido dueños de todo. Sí, sí. Y yo quiero seguir con ustedes Sí, sí. siendo dueños de todo. Entonces la gente como que... Sí, sí. Por ahí le da, creo, el Claro, asunto. sí, sí, pero en realidad yo creo también lo que pasa con él es que él dice cosas que también la mayoría de anglosajones Claro. quisieran decir y no tienen y saben que no es políticamente correcto, entonces no lo dicen y Ya. yo creo que en realidad va a haber mucha gente que calladitamente va a votar por Trump. ¿Sí me entiendes? Sí, claro, sí, Trump. sí, sí, o me sea, acuerdo, pero no, sí, no sí. quieren decirle, oye, ¿sabes que no me gustan No. los latinos, no me gustan estos? O sea, le ha tocado la vena ahí. Ah, ahí, sí, ahí. sí, exactamente. La contra histórica, como hablamos con Claro, Luis. ¿No? Sí, claro, ¿no? claro, sí. Y dime, ¿el voto migrante es para quién? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que para Hillary, claro. Sí, Claro, sí, ¿no? sí, sí. Ajá. Muy bien. Sí, porque tiene más experiencia y está más dispuesta a trabajar con todo, ¿no? Y hay ahora hablando de esto, y hay un poco de insatisfacción con Obama, con lo que prometió. No creo. Bueno, insatisfacción siempre va a haber, o sea, Con el migrante. ningún candidato te va a cumplir todo lo que promete, así que... Sí, porque Obama Sí, habló pero ha hecho directamente, muchas cosas buenas. entra por Ha hecho el cosas migrante, buenas, todo el mundo le claro, apoya a sí, Obama sí. por eso. Trató, por lo menos trató. Había el programa ese del DACA y para los estudiantes que no tenían documentos que pudieran estudiar y lo propuso, lo hizo y funcionó y ya que lo están vetando prácticamente, ¿no? O sea que... Muy bien. Así es. Dime, y algo un poco raro, lo voy a llamar un poco raro. Lo que pasa es que tú eres español y escribes, bueno, deberías escribir en inglés, ¿no? Sí, bueno, pero se debería, te hace pero- más fácil escribir en español. No fácil, sino que me gusta más el lenguaje español para escribir. El idioma español me gusta más para escribir que el inglés. Ya. En el inglés escribo otras cosas, pero no literatura, porque en realidad esta es mi lengua. Yo creo que yo tengo que tomar la identidad latinoamericana al 100% y es lo que estoy haciendo con mi ¿Nunca has poesía. escrito un libro en inglés? He escrito muchas cosas en inglés, pero no libros, publicado, no. Sí, yo te cuento la anécdota porque hay un escritor peruano que se llama Daniel Alarcón, Ajá. que se fue cuando este problema en el Perú del Sí. sendero, guerra, Sí, sí. la guerra civil que le quieren llamar acá, y se fue muy chico a Estados Unidos. Ya, ahí se crió, ¿no? Y bueno, ahí se hizo escritor. Daniel Alarcón ha sido considerado uno de los 20 mejores escritores jóvenes, menos de 30 años. Sí, sí. Pero escribe en inglés y le cuesta escribir en español. Ah, sí. Le Pues, cuesta, sí, le cuesta. Sí, pasa. No, sí. pasa, más aún, Sí. toda su traducción lo hace su papá. Ajá, sí. Sí, o sea, escribe en Claro, inglés sí, y los sí, libros sí. trae acá al Claro, español. claro, sí. Y Pero- me preguntaba por eso, ¿no? Claro, sí, no, pero es que en realidad es más rico escribir en español que en inglés. Sí, ¿no? Sí, el inglés es un idioma bastante directo nada más. O sea, no tienes esa opción de palabras que tienes en el español, los sinónimos, ¿verdad? Por eso escribo en español yo. Dime, ¿qué escritores norteamericanos te gustan? Bueno, en realidad me gusta Charles Bukowski, Ah, claro, Charles. Faulkner, todo, hay varios. A mí me encanta. Hemingway. Ya. Sí. A mí me encanta Paul Auster, no sé si las... ¿Cómo se llama? Paul Auster. No lo conozco. Sí, es un escritor, sí. bueno, novelas policiales me gustan. Y Don Ah, sí. DeLillo, que es un Sí. muy buen escritor. Pero sí, claro, en Hemingway y en Faulkner. ¿Y ellos han influenciado de una manera tu literatura? No necesariamente, no. ¿Cuál es? Yo creo que mi literatura fue influenciada más que todo por latinoamericanos. Me leí todos los del boom, por ejemplo, a José Donoso, a Vargas Llosa, Carlos Fuentes, a todos, a Sábato. Entonces los he leído a todos. Todos los de español. Qué bien, qué bien Y que no me- un libro, todos los libros de Sí, ellos, así que, claro, así claro. que, Es sí, me gusta, yo soy lector. Sí. A mí incluso cuando vengo a estos encuentros me regalan libros, yo los leo. O sea, yo no estoy ni criticando ni nada, los leo. Ya. Y después si me dicen, bueno, critícalo, entonces lo critico. Pero lo contrario, no. Yo soy un lector. Y yo creo que en realidad eso es lo que deberíamos de fomentarle a la juventud, es que lea porque lo dije en otra entrevista, de que se está perdiendo la lectura por tanto internet, cosas así, ¿no? Entonces es más fácil tener más acceso a la información y a mucha más información, pero a veces esa información cuando la buscas ya una segunda vez o tercera vez ya no la encuentras. Sí. Entonces por eso es bueno leer el libro, porque el Y- libro te da tiempo para pensar. Claro, y dime, yo recuerdo que yo se decía, sacó
un discurso, bueno, Mario Vargas Llosa, peruano, decía, tengo miedo a los libros electrónicos, van a desaparecer. ¿Tú también tienes miedo? ¿Que los libros van a desaparecer? Sí, claro, los libros físicos, no desaparecer tal vez, pero sí van a ser una... Ahora que tú eres lector, yo te pregunto porque tú eres No, yo prefiero el libro en papel, porque el libro en papel tú lo tocas, lo sientes, lo hueles, lo vives, cierras los ojos y ahí está todavía. En cambio, cuando estás leyendo un libro electrónico, la letra está en movimiento, siempre. Sí. O sea, cambias de página y se te mueve toda la página. En cambio, cuando mueves la página en el libro y regresas, caes exactamente lo que andabas buscando. Claro. Yo creo que el libro tiene algo mágico. Y como dicen, hay una asociación en México que me ha invitado en muchas ocasiones, se llama Asociación de Escritores del Golfo de México, y ellos dicen, la palabra escrita así, o sea, en papel, es la memoria del hombre. Claro, claro. Yo siempre le digo, ¿no? O sea, leemos de una u otra manera porque acá hay mucha gente que escribe libros no por la pura, o sea, escribe porque hay una memoria de su tiempo, de su historia, de su cosmovisión, de su visión personal. Entonces, releerlo es como alimentarse de cómo ves el mundo tú, cómo ves, has visto el mundo de Onetti, de Donoso, de García Márquez, ¿no? De Cortázar. ¿no? Sí. Y dime, del boom, ¿cuál más te acercas? ¿Cuál es lo que más te ha agradado? Bueno, me han gustado todos, en realidad. Te voy a decir. ¿Una novela que te ha marcado? Bueno, mira, por ejemplo, tú lees de José Donoso Este Domingo, es un libro fabuloso, no sé si lo hayas leído, pero es de un niño. Entonces, todos hemos experimentado esa indiferencia a veces de los padres, de los abuelos que están allá ocupados y uno está por un lado, entonces esa indiferencia está en domingo. Yo leí El oscuro pájaro de medianoche. Sí, sí. El Ernesto Sábato, el túnel. No, el túnel es excelente. Claro, sí, entonces, es imperdible. Yo todo le digo siempre, o sea, ¿quieres aprender a leer? El túnel. Sí, claro. Es excelente. Es excelente, claro, sí. Y aparte que Ernesto Sábato también fue de una u otra manera filósofo. Sí, era físico, químico, creo, no sé qué cosa. Sí, es medio raro. Yo siempre digo, le digo a la gente, cuando me dice, hay que estudiar literatura para, de una u otra manera, para ser escritor, digo, no, porque Ernesto Sábato era físico. Sí, claro, sí. Pero también lo que pasa es que para cualquier carrera que vayas a ejercer en la vida, si eres buen lector, normalmente ejerces muy bien tu carrera, o aprendes más bien tu carrera, porque tienes la habilidad de leer tu material. Entonces yo creo que a los niños, a los chicos, hay que enseñarles a leer por leer, no por obligación. Incluso existen padres que le dicen a su hijo, si te estás portando mal, te voy a dar un libro porque te pongas a leer. Hoy sí, es lo ven como castigo. Lo ven como castigo, exactamente. Sí, claro. Entonces, es bueno que los niños o los jóvenes lean por el placer de leer. No necesariamente para aprender ninguna cosa. Lógico que van a aprender algo, pero no lo hacen con esa intención, lo hacen por leer, por entretenimiento, pero les deja algo. Sí, a mí me encanta que hayas dicho eso, ¿no? O sea, creo que antes que ser escritor hay que ser lector, porque si no, no vales. Sinceramente yo siempre digo, o sea, lector y escritor. Primero lector, porque ese respeto a tu profesión. Claro. No es lo que haces, o sea, es un respeto a la historia, ¿no? Claro. O sea, porque no puedes escribir en el aire, como decía Valle, tienes que escribir de un proceso histórico, eso me da gusto. Claro, y como te digo, la poesía va revestida de sentimiento, va revestida de lo que tú sientes. O sea, si ves un paisaje, cuando haces poesía, estás poniendo en versos lo que tú sientes, ¿verdad? Entonces, si escribes novela, estás prácticamente describiendo lo que piensas, no lo que sientes. Sí. Dime, voy ya casi para terminar, hemos tenido una charla interesante y grande sobre lectura, que es interesante sobre su libro, pero quiero decir, Al filo del ocaso es un libro que tiene un poemario, ¿no? Sí, así es. Dime, conversábamos que tiene que ver otra cosa diferente. ¿Y de qué, más que todo, cuál es el tema del libro? Bueno, es el crecimiento del ser humano prácticamente, o sea, cuando llegamos a cierta edad, cosas así, ¿no? De las vivencias, lo que es ya irse acercando a una edad madura, eso es Al filo del ocaso. Sí, García Márquez decía que cada escritor tiene un tema en su vida, ¿no? O sea, un tema que siempre regresa. Y García Márquez decía, mi tema es la soledad. Bryce decía, por ejemplo, el amor. ¿Tú cuál es el tema que siempre regresa, si tú crees? Las injusticias sociales y el amor, las dos cosas. Oscar René Benítez nos acompañó, fue interesante tenerlo y conversar. Tenemos una lista interminables acá, como la lista de Alan en el año 80, tenemos acá, pero de poetas, que nos van a conversar sobre eso. ¿Algunas palabras, Oscar, para terminar la entrevista? Bueno, quiero agradecer a la Sociedad de Escritores, de Poetas y Escritores de acá de Huacho y al señor Solórzano
a mi amigo Jorge Aliaga Cacho, perdón, y mandarle un abrazo bien grande a la comunidad de Huacho, que la ciudad es hospitalaria, y sí lo es, de verdad, así que lo he podido comprobar, y yo creo que estos encuentros nos enriquecen a todos, tanto a los que venimos a visitarnos como a ustedes. Gracias. Gracias, Oscar. Muy bien, vamos a pasar al siguiente, un corte, mi amiga Mutante dice lo siguiente: tenemos muchos poetas, hemos conversado con Luis, que es chileno, hemos conversado con Lidia, que habló sobre Vallejo, que es peruana, ¿ya? Y ahora hemos hablado con Oscar, que es salvadoreño, así que tenemos mucho material. Soy Sin Límites, volvemos.